El comienzo del sufrimiento. Era un día cualquiera en las polvorientas calles de Cafarnaúm. Las risas de los niños resonaban mientras corrían tras una pelota hecha de trapos, y los comerciantes discutían fervorosamente sobre el precio del trigo. En medio de ese bullicio, una mujer caminaba con pasos vacilantes. Su nombre no ha quedado registrado en las escrituras, pero su historia resonaría eternamente. Había sufrido 12 años, una eternidad en su corazón, por un flujo de sangre que no cesaba, una dolencia que la había alejado de su familia, sus amigos y la comunidad. Las leyes de la época la consideraban impura, relegándola a la soledad. Las soluciones médicas, lejos de ayudarla, habían vaciado su bolsa de monedas y su esperanza. Los médicos se turnaron para prometerle remedios, cada uno fallando más que el anterior. Con cada intento fallido, su dolor físico se intensificaba, pero el peso emocional era aún mayor. ¿Por qué, Dios mío?, solía preguntarse mientras las lágrimas caían en silencio por sus mejillas. Ese día, mientras observaba la ciudad desde una esquina, escuchó murmullos emocionados: «Jesús de Nazaret está aquí». Un rayo de esperanza iluminó su oscurecido espíritu. Sabía que los rumores hablaban de milagros, de sanidades imposibles. ¿Podría él hacer por ella lo que nadie más había logrado? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. La mujer cerró los ojos, dejando que esta promesa resonara en su alma. La idea de acercarse a Jesús no era sencilla, sabía que podría ser rechazada o humillada. Pero algo dentro de ella, aquel grito silencioso de fe, le susurró que esta era su oportunidad, su única oportunidad. Y así termina esta primera página, en el umbral de una decisión que cambiaría su vida para siempre. La esperanza que comienza a nacer en su corazón es frágil pero poderosa. En la siguiente página exploraremos su audaz movimiento hacia la multitud y su encuentro con lo divino. Reflexión. En momentos de desesperación, la fe nos invita a avanzar cuando todo parece perdido. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe hoy? El desafío de la multitud. La mujer se levantó con determinación, sus pasos guiados por una mezcla de fe y desesperación. Sabía dónde debía ir, pero el desafío era inmenso, una multitud se agolpaba alrededor de Jesús. Cada persona parecía estar tan ansiosa como ella, buscando un milagro, una palabra, una mirada de aquel hombre que traía consigo el poder divino. A medida que se acercaba, los murmullos crecían en intensidad. Podía escuchar fragmentos de conversaciones entre la gente. Él sanó al ciego Bartimeo. Dicen que los espíritus inmundos le obedecen, su enseñanza tiene autoridad como la de los antiguos profetas. Estos testimonios solo alimentaban su convicción de que debía llegar hasta él. Pero, ¿cómo hacerlo? Su condición la hacía invisible ante los ojos de los demás, no era más que una sombra en medio de la multitud. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta promesa resonaba como un eco en su mente. Aunque no podía acercarse directamente, su fe le susurraba una audaz idea: si tan solo lograba tocar el borde del manto de Jesús, sería suficiente. No necesitaba palabras, no necesitaba atención, solo una conexión con su poder. Con cada paso que daba hacia la multitud, los obstáculos aumentaban. Las personas se movían frenéticamente, empujándola sin siquiera notar su presencia. A pesar de la dificultad, su voluntad se mantenía firme. Pero justo cuando estaba a punto de desistir, recordó las palabras de los antiguos salmos que había recitado en su niñez: «Clama a mí en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás». Salmo 50 horas y 15 minutos. En este momento crucial, su decisión era clara. La siguiente página nos llevará al instante en que, contra todo pronóstico, ella extiende su mano hacia el manto de Jesús. Es el paso de fe que definirá su destino. Reflexión. La fe no siempre encuentra caminos fáciles. A veces requiere luchar contra obstáculos que parecen imposibles. ¿Qué desafío enfrentas hoy que podrías superar con un acto de fe? El toque de la fe. La mujer logró abrirse paso entre la multitud, aunque sus fuerzas comenzaban a flaquear. Cada empujón era una prueba de su determinación. Finalmente, allí estaba, cerca de Jesús, tan cerca que podía escuchar su voz serena hablar palabras de consuelo a los que lo rodeaban. Pero el miedo comenzaba a invadirla. ¿Y si su fe era en vano?
¿Y si este intento desesperado terminaba en humillación? Respiró profundamente y recordó las palabras de Isaías, porque yo soy el Señor tu Dios, quien sostiene tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 41 horas y 13 minutos. Con esta promesa ardiendo en su corazón, decidió actuar. Estiró su mano temblorosa hacia el borde del manto de Jesús. En ese instante, algo indescriptible ocurrió. Una corriente de paz atravesó su cuerpo, una sensación de plenitud que no había experimentado en 12 largos años. Su dolor, su sufrimiento, su vergüenza, todo pareció disiparse. Ella sabía en su alma que había sido sanada, completamente y sin reserva. Pero antes de que pudiera retirarse en silencio, ocurrió algo inesperado. Jesús, deteniéndose abruptamente, preguntó en voz alta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, sorprendidos por su pregunta, respondieron, Maestro, la multitud te oprime y pregunta quién te ha tocado. Sin embargo, Jesús insistió, pues había sentido que un poder había salido de él. La mujer, temerosa pero llena de gratitud, cayó de rodillas frente a él y confesó lo que había hecho. Ante todos, contó su historia de sufrimiento, su acto de fe y el milagro que acababa de recibir. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. Con estas palabras, su vida cambió para siempre. La mujer, antes considerada impura, fue restaurada, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Jesús no solo la sanó, la devolvió a la comunidad y reafirmó su dignidad. Reflexión. En los momentos más oscuros, la fe no solo nos conecta con la solución, sino con una esperanza renovada. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un toque de fe hoy? La multitud asombrada. El milagro no pasó desapercibido. La multitud que rodeaba a Jesús quedó perpleja ante la sanidad de aquella mujer. Algunos la habían conocido antes de su enfermedad y recordaban cómo su vida había cambiado drásticamente. Para otros, era una desconocida, pero el impacto de lo sucedido resonó en cada corazón presente. Las conversaciones comenzaron a extenderse rápidamente. ¿Viste cómo solo tocar el manto la sanó?, murmuraban unos. ¿Será que nosotros también podríamos recibir algo semejante si tenemos fe?, se preguntaban otros. Mientras tanto, Jesús continuaba su camino, dejando en cada paso huellas de esperanza. Entre la multitud, había quienes reflexionaban profundamente sobre el significado del acto de la mujer. ¿Qué tan grande debía ser su fe para acercarse a él en ese estado, ignorando los riesgos y el posible rechazo? Su ejemplo comenzó a ser una chispa que iluminaba las almas de quienes buscaban respuestas en sus propias vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Las palabras del apóstol Pablo resonaban en el corazón de muchos allí, porque lo que habían presenciado era la manifestación de un poder transformador. Este evento no solo cambió la vida de la mujer, sino que también despertó un renovado sentido de fe en cada uno de los presentes. Mientras Jesús seguía su camino, los que habían presenciado el milagro comenzaron a cuestionar su propia relación con Dios. ¿Era posible que un acto sencillo, como el toque de un manto, pudiera desatar algo tan profundo? La respuesta estaba en el corazón de cada persona, en la fe que tenían o que podían cultivar. Reflexión. Tu fe no solo impacta tu vida, sino que puede ser un testimonio para los demás. ¿Cómo podrías inspirar a alguien hoy con tu confianza en Dios? La vida renovada. La mujer, ahora transformada, caminó por las calles de su aldea con una nueva luz en sus ojos. Las personas que antes la evitaban ahora la miraban con asombro. No podían negar que algo extraordinario había sucedido. Donde una vez había aislamiento y tristeza, ahora había una innegable alegría y paz. Ella regresó a su hogar, un lugar que no había sentido como suyo en muchos años. Al cruzar la puerta, se arrodilló y lloró. Pero esta vez, no eran lágrimas de angustia, sino de agradecimiento. Miró al cielo y dijo, Gracias, Señor, porque aunque mi fe fue pequeña, fue suficiente para tocar tu corazón y cambiar mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El milagro no solo había sanado su cuerpo, sino que también había renovado su espíritu. Comenzó a compartir su testimonio con los demás, hablando de la gracia y el poder que había experimentado.
Las personas se sentían inspiradas al escuchar su historia y muchos comenzaron a buscar a Jesús con una fe renovada. La mujer entendió que su propósito ahora era ser un faro para otros, para aquellos que también se sentían atrapados en la oscuridad de la desesperación. Usaba su experiencia como un recordatorio de que no importa cuán larga o difícil sea la lucha, la fe puede abrir caminos donde no los hay. Reflexión. Cuando Dios transforma nuestras vidas, nos da la oportunidad de ser luz para los demás. ¿Cómo podrías usar tus propias experiencias para animar a otros? El testimonio que trasciende. La mujer comenzó a caminar por las aldeas cercanas, compartiendo lo que había sucedido en su vida. Cada vez que hablaba, sus palabras llevaban consigo un aire de esperanza y restauración. Su testimonio tocaba corazones, incluso aquellos endurecidos por el desánimo y la incredulidad. Las familias comenzaban a reunirse para escucharla, y mientras narraba su historia, el nombre de Jesús se convertía en el centro de cada conversación. Algunas personas lloraban al recordar sus propias luchas, otras, inspiradas por la fe de la mujer, decidían buscar al Maestro por sí mismas. El impacto de su testimonio fue profundo. Era como una semilla plantada en tierra fértil, germinando en aquellos que la escuchaban. A medida que las semanas y meses pasaban, sus palabras cruzaron fronteras. Los viajeros que escuchaban su historia la llevaban consigo a nuevas regiones, extendiendo el mensaje de sanidad y esperanza más allá de lo que ella hubiera imaginado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La mujer, cuya vida había estado limitada por la enfermedad y el aislamiento, ahora veía cómo su experiencia se convertía en un canal de bendición para otros. Comprendió que su sanidad no solo era para ella, sino también para impactar a otros y glorificar a Dios. Ella se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe en Jesús podía transformar vidas. Su historia empezó a ser contada no solo como un testimonio de sanidad física, sino como un recordatorio del amor y la gracia de Dios. Reflexión. Tu experiencia tiene el poder de influir más allá de lo que puedes imaginar. ¿Cómo puedes permitir que Dios use tu vida para bendecir a otros? Un propósito renovado. Con el paso del tiempo, la mujer descubrió que su sanidad física era solo el comienzo del milagro. Al reflexionar sobre su encuentro con Jesús, entendió que no había sido escogida por casualidad. Había un propósito más grande detrás de su experiencia: inspirar a otros a buscar esa misma fe transformadora. Ella comenzó a cuidar a los enfermos y rechazados, aquellos que vivían las mismas penurias que ella había sufrido durante años. Cuando alguien estaba desanimado, ella compartía su historia, dejando claro que lo imposible podía hacerse realidad si se depositaba la fe en el lugar correcto. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Sus palabras no eran solo de consuelo, eran un llamado a la acción, a confiar en el Señor incluso en los momentos más oscuros. Su vida se había convertido en un testimonio viviente del poder de la gracia divina. No importaba lo grande que fuera el desafío, ella transmitía que Dios siempre tenía un plan perfecto. Un día, mientras visitaba a una familia que había perdido toda esperanza debido a la enfermedad de uno de sus miembros, la mujer les dijo: «Yo también pensé que mi historia terminaría en sufrimiento. Pero Dios transformó mi dolor en propósito. Si Él lo hizo por mí, también puede hacerlo por ustedes». Reflexión. Tus cicatrices cuentan historias de victoria. ¿Cómo puedes convertir tus pruebas en oportunidades para glorificar a Dios y ayudar a los demás? Un legado de fe. La historia de la mujer comenzó a trascender su tiempo y lugar. Las generaciones futuras hablaron de ella, no solo como la mujer que fue sanada, sino como un símbolo de fe inquebrantable. Su testimonio se convirtió en una narración de esperanza que viajaba de boca en boca, cruzando fronteras y uniendo corazones. Algunos comenzaron a llamarla la mujer del toque de fe, un título que capturaba la esencia de lo que ella representaba. Su valentía para acercarse a Jesús y su humildad al contar su historia resonaban en los corazones de quienes enfrentaban desafíos aparentemente insuperables. Incluso aquellos que nunca la conocieron en persona encontraron inspiración en su acto simple pero poderoso de tocar el manto de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. En su propia comunidad, ella fundó un espacio donde las personas podían venir a orar, compartir sus luchas y encontrar consuelo en la palabra de Dios. Se convirtió en un lugar donde la fe florecía, un refugio para aquellos que buscaban fortaleza en medio de las pruebas. Ella sabía que su propósito no terminaba con su sanidad, sino que continuaba en cada vida tocada por su ejemplo. Su historia fue contada y registrada en los Evangelios, perpetuándose como un recordatorio eterno de que incluso la fe más pequeña puede mover montañas. Ella sabía que no era su acción lo que había obrado el milagro, sino la gracia de Dios que respondió a su fe. Y en esto, ella encontró una paz aún mayor que la sanidad misma. Reflexión: cuando permites que tu luz brille, inspiras a otros a encontrar su propio camino hacia Dios. ¿Qué legado de fe estás dejando para las personas a tu alrededor? La eternidad del testimonio. A medida que los años pasaron, la historia de la mujer del flujo de sangre no solo quedó grabada en los corazones de quienes la escucharon, sino también en las escrituras sagradas. Lo que había comenzado como un acto de fe desesperado se convirtió en un relato eterno que sería leído, reflexionado y predicado en todo el mundo. Cada vez que alguien escuchaba su historia, encontraba un mensaje único para su propia vida. Para algunos, era un recordatorio de que la fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de transformar realidades. Para otros, era una invitación a acercarse a Dios con confianza, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El poder de su testimonio también radicaba en su vulnerabilidad. La mujer no escondió su dolor ni su pasado, en cambio, los compartió abiertamente para mostrar cómo la gracia de Dios había obrado en su vida. De esta manera, ella se convirtió en un puente para que otros encontraran sanidad, tanto física como espiritual. La comunidad que la rodeaba comenzó a entender que su sanidad era un mensaje para todos ellos. Así como Jesús había sanado a esta mujer, también estaba dispuesto a tocar y transformar las vidas de quienes lo buscaban con fe. Reflexión: los actos de fe, por pequeños que sean, pueden tener un impacto eterno. ¿Qué historia de fe podrías compartir con otros para inspirarlos a acercarse más a Dios? La gloria de Dios a través de la fe. El relato de la mujer del flujo de sangre culmina en una verdad eterna: la fe tiene el poder de mover montañas, restaurar corazones y glorificar a Dios. Lo que comenzó como un acto silencioso, el simple toque de un manto, se convirtió en una proclamación del poder divino que sigue inspirando a millones hasta hoy. Su historia nos recuerda que la fe genuina no es simplemente creer en algo, sino actuar en base a esa creencia, aun cuando los obstáculos parecen insuperables. La mujer podría haber desistido en cualquier momento, pero cada paso que dio hacia Jesús fue una declaración de su confianza en que Él era capaz de cambiar su destino. Jesús, al sanarla, hizo algo aún más grande: le devolvió su dignidad y la colocó como ejemplo de lo que sucede cuando ponemos nuestra esperanza en Dios. Él no solo respondió a su necesidad inmediata, sino que utilizó su testimonio para impactar generaciones. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hoy, esta historia sigue hablándonos en voz baja, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, enfrenta desafíos que parecen insuperables. Pero la fe, cuando está anclada en Dios, puede superar cualquier barrera, trayendo no solo solución, sino también propósito. Reflexión final: cada día es una oportunidad para tocar el manto de Jesús con nuestra fe. ¿Qué pasos de fe estás dispuesto a dar hoy para acercarte más a Él y experimentar su poder transformador en tu vida?